Amigos, amigas de Pasión desde las Gradas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista, un nuevo programa. Para mí es grato siempre estar con todos ustedes. En esta oportunidad tenemos el agrado de estar en la casa de un gran deportista, pero sobre todo de un gran ser humano que tuvo la deferencia de aceptar la invitación y de recibirnos en su hogar para conversar un poco sobre lo que ha sido su trayectoria, sobre los proyectos que tendrá futuro, sobre la vida que ha tenido que pasar, porque realmente es un hombre que es digno de admirar para muchísimas personas, un símbolo de perseverancia, de resiliencia y la verdad que de mucha admiración. Estoy hablando de Pablo Vallejo, quien es un deportista ecuatoriano, una persona con discapacidad que tuvo un problema con su pierna cuando tenía 16 años. Vamos a hablar de muchísimas cosas, así que para mí es grato presentarles a Pablo y agradecerte a ti por recibirnos aquí en tu casa para dialogar y por esta entrevista. ¿Cómo estás? Todo muy bien, muchas gracias por estar aquí, Sergio. Para mí es un gusto que vengan y que conozcan un poco más de lo que es mi día a día, de mis actividades dentro de mi casa, de mi hogar, que conozcan un poco a mi familia también y que, bueno, conozcan mi historia y qué es lo que nosotros pretendemos con este tipo de actividades. Claro, Pablo. Bueno, ahorita estamos en una pandemia. Primero quisiera empezar conociendo cómo han sido estos últimos días, últimas semanas para ti, a nivel de entrenamiento, a nivel Ujú. personal también. ¿Cómo han sido para ti tu vida Bueno, en estos realidad días? para mí cambió por completo desde hace un año, como para todos, hace un año y un poco más. Pero nos ha tocado irnos adaptando, ir conociendo las diferentes formas y mecanismos para salir adelante y seguir haciendo actividades. Y ha sido fuerte, ha sido duro porque en esta última temporada ya pensábamos que se nos iban a reactivar carreras, competencias. Teníamos pensado ir a una válida de ciclismo de montaña este fin de semana, se canceló. Bueno, hemos tenido algunos trastornos por este tema de la pandemia, pero que nos damos cuenta que también es importante ahora entrar en esta nueva etapa de confinamiento para poder evitar que tantas personas sigan cayendo en los hospitales. Pero sí, ha sido un proceso bastante fuerte y nos ha tocado adaptarnos a los entrenamientos y ahí la clave es mi entrenador, el equipo multidisciplinario que yo tengo atrás mío, porque claro, yo doy aquí la cara con ustedes, converso y todo, pero atrás mío hay un montón de personas que hacen fuerza para que este proyecto deportivo siga creciendo. Claro, Pablo. Y prácticamente hablando sobre esta pandemia también, para ti, ¿qué lecciones te ha dejado? Ya vamos más de un año. ¿Qué es lo que más has aprendido? Quizás, no sé, con tu familia. Creo que en realidad lo principal que yo en especial he aprendido es que no hay que planificar tanto, porque todas las planificaciones y cosas se nos cayeron de la noche a la mañana. Yo el año anterior tenía Copa Mundo en Estados Unidos, se me quedó desde la bicicleta botada en Estados Unidos y yo no pude viajar. Contratiempos para íbamos a correr mi primer mundial de larga distancia en Holanda y todo eso también se cayó. Bueno, pero a la final lo que sí estamos claros es que a pesar de que el mundo está caotizado por completo con este tema, nosotros aquí en mi familia y con mi círculo de personas cercanas estamos sanos y estamos bien. Mi esposa tuvo COVID en abril, mayo del año anterior, pero en realidad creemos que fue la cepa más suave que teníamos en ese entonces. Y claro, nos pegamos un susto de la vida, pero ninguno de nosotros tres, o sea, mis dos hijos y yo, nos llegamos a enfermar, por más que estábamos aquí con él. Pero ahora sí nos damos cuenta que hay que tener mucho más cuidado. Yo creo que estamos en condiciones mucho más peligrosas que el año anterior, pero la sabemos manejar de mejor manera que lo que pasó el año anterior, ¿no? Estábamos antes sin saber ni leer ni escribir y ahora por lo menos ya sabemos cómo defendernos. Entonces sí ha sido un mix de cosas, ha sido un mix de poder avisar qué es lo que está pasando justo a mi entrenador, que él está en Barcelona, en España. Me ha tocado últimamente ir planificando, pero ir reformulando muchas de las cosas. Suponiendo, te cuento que teníamos esta válida de montaña, era el desafío Mercedes, que nos invitaron a participar y de repente estábamos planificando todo para que esa carrera sea una pequeña prueba de pretemporada, pero a la final se cae. Entonces ahora lo que vamos a hacer en estos días que vamos a estar los fines de semana aquí en la casa es entrenar con los equipos, salir a correr dentro de la urbanización, que más o menos la vuelta de toda la urbanización tiene 1 kilómetro. Y nos Y permite seguir estando en actividad, ¿no? Sí seguimos apoyados por las empresas privadas que creen también en lo que yo hago,
pero seguimos buscando cómo compartir esto y más que nada mi historia hacia otras empresas, hacia otro público que quieran motivarse con todo lo que hacemos. Cuando sales a entrenar, ¿sales solo o lo haces tal vez con tu hijo que vi que le gusta bastante el ciclismo también? Claro, con mi hijo estamos bien involucrados en el tema, él también está dentro de la selección de Pichincha de triatlón, es parte del Team Pichincha, pero hay ciertos entrenamientos que él no los puede hacer conmigo, primero por carga de entrenamiento, mis entrenamientos son más largos y más exigentes, él todavía tiene 12 años, entonces tengo una etapa de crecimiento en donde el deporte son distancias muy cortas pero bien explosivas, muy rápidas, Claro. entonces para una persona ya de mi edad y en la categoría que yo compito son carreras un poco más de resistencia. Entonces los entrenamientos varían, son diferentes, pero sí salimos mucho juntos, nos encanta ir a la montaña en especial, nos solemos ir desde aquí, desde la casa, desde el valle hasta el Hilaló, ida y vuelta 50 kilómetros tranquilamente, pero ya son momentos de esparcimiento y de paseo. Pero eso también nos hemos dado cuenta que nos une como familia y el deporte fue eso, un aprendizaje para poder cambiar ciertos mecanismos de defensa que yo buscaba a raíz de mi amputación. Ujú. Entonces el deporte ha sido una descarga emocional, una descarga de muchos factores para poder tener ahora una condición mucho más favorable y poder llevar la vida de otra manera. Y eso es bastante valioso, creo, porque hay muchas personas que solo te dicen solo es un deporte o lo ven simplemente como un hobby, pero va más allá, es un estilo de vida que incluso te puede cambiar tu personalidad y que te puede hacer incluso una persona más fuerte, más resiliente, sacar los mejores valores. Yo creo que eso es Sí. fundamental. Y por ejemplo, tú te veo que tienes tu hijo de 12 años, tienes esposa, según lo que me cuentas, tienes tal vez otro hijo, otra hija. Sí, mi hija que se llama Alegría, ella tiene 8 años, y mi esposa que se llama María José, que tiene 35. Ella no le hace mucho a la bicicleta, en realidad ella es más una persona de que corre, le encanta mucho la montaña, entonces cuando vamos a entrenar atletismo salimos juntos a correr. A mí se me dificulta muchas veces el tema de salir a la montaña a pie, hacer un trekking y eso, pero no es porque no pueda, sino porque también mi condición de entrenamiento se ha vuelto más hacia el asfalto, hacia otras cosas. Pero cuando toca ir a hacer esto, lo hago. Es tanto así que en el 2018 llegué a subir al Cotopaxi en un evento que organizaba una fundación americana que se llama ROMP. Y con eso subimos 4 amputados ecuatorianos y 12 americanos. Alguna vez nos escalaste también con Carl Eglor, me parece. Exacto, es justo esto. Subimos con el Carl y el Carl fue justo esa pieza fundamental para podernos sacar muchas taras mentales y miedos que teníamos en relación al tema de la montaña. Entonces, él siempre muy atento y muy pendiente de todos nosotros, pero conmigo se volvió un tema ya mucho más personal con él porque está involucrado más del deporte y él como un deportista élite entiende muchas de las cosas que yo hago y hemos conversado y tenemos una amistad muy bonita. Tú eres triatleta y de lo que he visto también, lo que más, o el punto fuerte tuyo es la natación. Así es. ¿Desde qué edad practicas la natación? Yo nado desde los 6 años. Antes de mi amputación yo ya competía a nivel colegial, escolar, pero justo a los 16 años, cuando estaba en quinto curso del colegio, me detectaron el tumor en la pierna y me tocó dejar todo de lado. Entonces el mío fue un cáncer. Y por ese tema del cáncer me tocó dejar de lado absolutamente todas las cosas deportivas y dedicarme a mi tema de salud. Pero cuando ya recuperé fuerzas y recuperé el tema emocional también, me involucré con el tema deportivo por un corto lapso de tiempo cuando estaba en la universidad, pero me di cuenta que era posiblemente hacer tiros al aire sin conseguir algo, porque estaba enfocado en tener mi profesión. Yo soy ingeniero geógrafo, estudié en la Católica, en la Universidad Católica aquí en Quito, y bueno, en realidad desde hace 10 años aproximadamente, volví a tener cierta actividad física y a tratar de recuperar mi forma, porque yo tenía un sobrepeso bastante fuerte, estaba casi pesando 95, 96 kilos y midiendo 1,75 se me veía papiadazo. Claro. Entonces el tema fue que yo entrenaba en mi adolescencia el tema de la natación, una alimentación como deportista y me quedé con esos hábitos alimenticios y esos hábitos de cuidado como deportista, pero era una persona súper sedentaria. Entonces, eso provocó que suba de peso, más los hábitos de alimentación, más los amigos, que muchas veces tú sabes que en la universidad uno no es que tenga
mucho tiempo, aunque es a veces pretexto eso, pero es la facilidad de correr, irte a comer una hamburguesa en cualquier lado y regresar a clases. Y Claro. muchas veces esas cosas y esas decisiones no son las adecuadas. Entonces eso provocó que yo tome una decisión cuando nació justo el Joaquín, mi hijo, porque él siempre fue muy demandante con el tema de las bicicletas y de todo esto. ¿Qué edad Entonces tenías cuando él nació? yo tenía 25 años cuando él nació. Y cómo fue ese cambio para Entonces ti, o sea, ya de ese rol de padre? fue un cambio bastante radical porque en realidad aquí entre nosotros no estábamos preparados para tener un hijo. Pero fue de golpe y porrazo todo con mi esposa, que en ese entonces era mi novia, pero decidimos aceptar el reto y salir adelante como familia, porque tampoco ya éramos unos niños. Yo ya estaba terminando mi profesión y esto le faltaba un año. Entonces no fue la mejor forma de empezar como familia, pero en realidad eso nos ha ayudado para poder salir adelante. Entonces ahí yo creo que la familia, tanto de mi esposa como la mía, ha sido pieza clave para que nosotros nos constituyamos como una familia sólida, ¿no? Pero sí fue un cambio bastante fuerte en relación al tema de que estás acostumbrado a hacer tus actividades solo, llevar una vida completamente independiente, por más que tengas tu novio y lo que sea, pero ya de ser papá, ya tienes una responsabilidad atrás, ya tienes otras cosas Claro, que pero manejar. ¿sentiste esa responsabilidad y además miedo o no tuviste En miedo? realidad no tuve miedo, para mí fue bastante alegre y bastante llevadero el tema de la paternidad y de la maternidad, porque yo creo que aquí también, como dicen, está embarazada, yo creo que aquí estábamos embarazados y fue un aprendizaje entre los dos de ir conociendo cómo va el proceso de embarazo y después el tema del nacimiento. Pero todo eso conllevó a que vayamos enfocándonos nuestras vidas de otra forma, de otra manera. Y creo que cuando él ya empezó a crecer y empezó a ser más demandante con el tema de las bicis en especial, porque le fascinan, nosotros tuvimos que ir apoyando, porque para eso están los papás, pero yo me daba cuenta que los que disfrutaban el tema de la paternidad con mi hijo eran mi esposa, mi papá o mi hermano o mi mami. Pero yo me estaba muchas veces truncando eso por no aceptar mi tema de mi discapacidad. Pero hace 12 años aproximadamente yo no estaba sino con un blue jean de aquí y con camisa larga tratando de disimular la discapacidad a diestro y siniestro. ¿Te afectó demasiado el tema de la Entonces, autoestima? no tanto el tema de la autoestima, sino el tema de la aceptación de la discapacidad. Porque yo con un pantalón y caminando rápido nadie se daba cuenta. Ujú. Entonces, pues muchos de mis compañeros de la universidad se enteraron de mi discapacidad cuando yo salí a la luz con el tema deportivo. O sea, al inicio no sabía Entonces, antes. nadie, y posiblemente hasta que me gradué, nadie sabía de mi amputación. Entonces, salidas de campo, porque mi carrera era muy demandante en ese aspecto, yo trataba de ir, las que podía y las otras que no podía porque eran muy largas o muy lejanas, trataba de pedir que me den trabajos de campo, trabajos de clase o trabajos a la casa para yo hacerlos de esa manera y no viajar. Pero me ayudaban los profesores en ese entonces, pero ahora yo me doy cuenta que eso posiblemente me enfocó a aprender muchas cosas más y poder entender también a otras personas, a otros compañeros en este nivel en esta etapa tan bonita que es la educación en la universidad. Pero como te cuento, cuando ya nace mi hijo, yo ya terminé mi universidad, terminé los estudios, pero empezamos con esta nueva etapa de la paternidad. Y ahí fue justo donde yo empecé a entender que tenía que aceptar mi discapacidad como una persona común y corriente, pero que ahora yo tenía solo la amputación. La única diferencia es que no tengo la pierna, pero eso no me deja, no hace que yo sea ni más ni menos que ninguna otra persona. La única diferencia que va a marcar es si yo hago algo diferente. Y Totalmente. ahí es cuando nosotros empezamos a enfocarnos en el tema del deporte, pero empecé a competir y empecé a meterme en el tema deportivo ya a raíz del nacimiento de mi segunda hija. Entonces, creo que esos dos puntos importantes en mi vida, el nacimiento de Joaquín y de la alegría, han sido piezas claves para tomar decisiones que han volcado para bien todo lo que hacemos ahora. Pablo, y bueno, todo lo que me cuentas realmente es una historia de mucha superación y de miedos también que obviamente son normales, pero lo importante es sobreponerse a ellos. Así es. Pero regresemos un poco cuando tenías 16 años. O sea, ¿cómo tú te enteras del problema para que después obviamente termine en la amputación de tu pierna izquierda? ¿Cómo te enteras de la noticia y también cómo la recibes? O sea, estás en una edad donde yo me imagino, cuando, me acuerdo cuando tenía 15 años, que me lleguen con una noticia así. O sea, ¿qué pensaste? ¿Qué se te cruzó por la cabeza? Verás, el momento que hablamos de resiliencia y muchas personas topan este tema, yo creo que la pieza clave para poder ser muy resilientes es tener bastantes lagunas mentales. Entonces,
hay veces que las personas que se quedan con toda esa carga emocional y que no logran superar eso, siguen viviendo del pasado. Y es algo que yo no sé por qué motivo, por qué razón, a mí me logró pasar. Y es en el aspecto de que yo tengo ciertas etapas de mi vida, del momento de mi enfermedad, que yo las tengo reseteadas de mi cerebro. Los tengo por completo reseteados. Ponte, y yo creo que ahí mucho juega el manejo que tuvieron mis papás conmigo. Ponte, tengo amigos que estuvieron y compartimos habitación en Solca, que esos por poco y se tomaban fotos con la amputación ahí o sin pelo. Pregúntame si yo tengo una foto de ese momento. Yo no las tengo, mis papás jamás las sacaron. Y yo no sé si fue por esconder el tema en ese momento, pero también fue como por una forma de protección anímica hacia mí, ¿me entiendes? Entonces yo creo que esa etapa sí fue muy dura. A mí me detectaron esto a los 16 años, como te comentaba, pero yo estaba en una etapa en el colegio en donde estaba en el Comil, en el Eloy Alfaro. Lo que más me importaba era el tema de mis compañeros, de qué es lo que íbamos a hacer como adolescentes en ese entonces. Y de repente que llegue esta noticia fue muy fuerte, sí, fue muy fuerte, pero en realidad creo que el apoyo de mi hermano y de mis papás fue clave para que yo no sienta esa carga emocional tan dura, porque sí viví momentos difíciles. Yo me cambié de colegio a los pocos meses de lo que me detectaron el tumor, y era justamente por ese, esa forma de llevar una estructura militarizada en el colegio que hablábamos del espíritu de cuerpo. Entonces era, si el que el uno paga, todos pagamos. Entonces yo me acuerdo que les veía a mis compañeros en los castigos típicos militares, que el famoso teque, cosas de ese estilo, corriendo y Sí, sí. haciendo esas cosas, y yo con la pierna completamente estirada sin poder moverme porque ya estaba hecho la biopsia. Entonces, a mí me molestaba más el hecho de no poder estar con ellos compartiendo eso o haciendo ese tipo de actividades, en donde es la pieza clave para poder decidir cambiarme de colegio. Pero en cambio me cambio de colegio, debo a un colegio donde me recibieron perfectamente bien, donde tuve una recepción increíble, pero en cambio fue un golpe también brutal. Yo de haber estudiado toda la vida entre hombres, me cambio a colegio mixto. Imagínate, yo sin pelo, hecho cadáver, o sea, Wow. súper flaco, ojeroso, demacrado, porque te bajan las defensas por completo, el tema de la La quimioterapia. pérdida de peso y todo. Claro, o sea, terrible. Y de repente entrar a un colegio donde habían chicas, y en ese entonces a uno que es más, a los 16 17 años, ¿qué es lo que a uno más le interesa? Es eso, las amigas, los amigos, el relajo, las fiestas, la farra. Y de repente a mí a los 18 años, estando terminando el colegio, justo fue el 19 de junio del 2020, del 2002, me toca tomar la decisión de amputarme la pierna, mientras mis compañeros estaban decidiendo qué vestido o qué terno ponerse para graduarse del colegio. Entonces sí fueron decisiones súper fuertes, pero creo que la clave de todo fue siempre la familia que estuvo ahí apoyando. Tuve casos de gente que estuvo conmigo en el hospital igual, y que en muchos casos los papás, primero porque no tenían cómo pagar el tratamiento, aunque Solca subsidiaba a personas de escasos recursos, los papás terminaban abandonando el Solca. Los dejaban Los ahí. dejaban abandonados. Entonces ahí entraban grupos de personas altruistas, fundaciones, las damas voluntarias de Solca, y se hacían cargos de estos pacientes. ¿Y te hiciste amigo de alguno de Entonces ellos? sí, teníamos muchos casos de personas en donde nos involucrábamos, de este tipo de historias. Conocimos a varios padres de familia que se agremiaron y formaron una asociación que se llama SONIC, que es la Asociación de Padres de Niños con Cáncer. Y bueno, de esas historias, dramas muy fuertes. Y entendemos que eso sigue, porque como alguna vez me dijo uno de los médicos: pana, no vas a ser ni el primero ni el último. Y así en realidad es. O sea, tengo casos que me llaman y me dicen: oye, estamos pasando por una situación parecida a la tuya. ¿Quieres conversar con mi hijo, o con mi sobrino, o con el primo de mi primo? Entonces, claro, creo que mi misión ahora, ya involucrado en el tema deportivo, y después de haber avanzado y de haber salido de esta enfermedad tan fuerte que fue, creo que lo que menos uno puede hacer es tratar de reponer como persona a la sociedad, en este caso a los pacientes que están pasando este tipo de momentos. Y no solo a ellos, yo me he involucrado mucho con personas que han perdido las piernas por accidentes de tránsito, aunque no te miento cuando me dicen que son accidentes de moto, me da ganas de darles duro, porque son accidentes que se pueden prevenir. O sea, es gente que por imprudente, por manejar borrachos, por estar con tragos encima, se chocan y pierden la pierna en 2 segundos.
Entonces son etapas y momentos súper distintos, pero que al final terminan siendo igual de traumáticas. No, por supuesto. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Solca? Yo terminé mi tratamiento en 2 años, fueron 19 sesiones de quimioterapia, casi 7 cirugías. Y bueno, la primera en realidad fue una cirugía, como te digo, la biopsia. La segunda ya fue un tratamiento que se llamaba un injerto halogénico. Se trajo un hueso de Colombia, del Banco de Huesos de Colombia, que era, así crudamente hablando, era un hueso de muerto. Y lo que hicieron fue desarticularme la rodilla y colocarme el hueso del banco y reconstruir todo. Pero el procedimiento no funcionó adecuadamente y en realidad no estaría haciendo lo que ahora hago y todas las locuras que me gustan si es que el injerto hubiera pegado. ¿Y hubo algún momento en el que estabas ahí y pensaste quizás en no continuar, o sea, en rendirte, o por más valentía que a veces tengas y positivismo, quizás tuviste algún momento en el que dijiste, no, ya no No, puedo más? sí, me acuerdo clarito, 17 años, estaba en medio del tratamiento y me tocaba me acuerdo que yo entraba por lo general un jueves a quimioterapia y duraba jueves, viernes, sábado, domingo. Y de ahí, el sábado de ese fin de semana, terminabas la quimioterapia, pero te daban 24 horas de rescate, que se denominaba, para poder tratar de ver cómo estaban tus niveles de sangre y tratar de darte el alta. Pero había veces que estabas tan bajo de defensas, o como le dicen los médicos, leucopénico, que no te podían dejar salir. Entonces, lo que ibas por 4 días se alargaban a 8, a 10 días encerrado en el hospital, y muchas veces aislado. Entonces, había una zona de aislamiento donde nadie podía entrar porque te podían contagiar. Entonces tu mamá tenía que entrar tapada la cara, como ahora ya estamos acostumbrados, pero imagínate en esa época no Claro. había nada de costumbre de eso, con gorro, bata, zapatones y todas las cosas para no contaminarte, porque con una simple gripe te podías morir. Entonces me acuerdo que yo hubo un punto en donde ya estaba harto de que me estén pinchando los brazos, de que me estén dando las quimioterapias y todo eso, y me escondía en la casa de mis papás para que no me encuentren, para que me lleven a Zorca. Entonces sí me pasó, y me pasó mucho, y ahí mucho trabajé en realidad con el hermano de mi mamá. El hermano de mi mamá es médico anestesiólogo, y se podría decir que yo me crié con él los primeros años de mi infancia. Entonces tengo una relación súper fuerte con él. Entonces él como anestesiólogo venía acá a Quito y él me ponía muchas veces la quimioterapia porque él trabajó en Solca de Guayaquil muchos años y me ayudó bastante en ese tema emocional, en esa relación que muchas veces con los papás uno no puede tener por un sinfín de cosas, ¿no? Pero esa relación a la final es algo que me ayudó mucho para poder reponer y poder continuar con esos tratamientos. Y no hay que olvidar el detalle de la edad, ¿no? O sea, la verdad eso es sorprendente, 16, 17 años en medio de todo esto, la capacidad mental, obviamente habían días complicados, pero yo creo que eso es súper importante, o sea, no hay que olvidarse la gravedad del tema y cómo te sobrepones a él y el tema de la edad, o sea, la verdad sí me impresiona cuando tienes 16, 17 años que seas capaz también de sobreponerte a esas situaciones, es realmente súper, pero más que digna de admiración y de inspiración también para otras personas que Gracias, quizás hermano. en este momento pueden estar pasando por lo mismo. Entonces, teníamos problemas de ese estilo, entonces ya la pierna ya no era funcional, la pierna ya no trabajaba de una manera adecuada. Entonces, por ende, cuando yo decido, porque se dio un rechazo del injerto, eso quiere decir que de repente ya todo cicatrizado, bajo un punto de pus. Ujú. Entonces era una osteomelitis. El hueso estaba completamente infectado porque mi organismo rechazó un cuerpo extraño. Es cuando así ti se te mete una astilla en el dedo, lo primero que pasa es que se te inflama el dedo porque tienes algo extraño ahí. Entonces es lo mismo. En este caso fue con el hueso, pero me tocó tomar la decisión de irme por la amputación porque era la salida adecuada para poder mejorar la condición de vida. Y en ese entonces no sabíamos ni siquiera cómo funcionaba una prótesis, qué tipos de prótesis había, ni qué íbamos a ser capaces de adquirir para poder mejorar mi condición de movilidad. Ujú. Entonces, me acuerdo que mi mamá quería una prótesis que por poco y le crezca besos de la pierna, o que se simule un beso de la pierna, y nos íbamos por el tema estético, Claro, el ¿ya? tema todavía de la mentalidad de no aceptar bien esa realidad. Exacto, y en cambio pasa el tiempo y te das cuenta que para qué un tema cosmético, si a la final lo que yo necesito es tener libre el tema de tornillos, pernos y cosas para poder hacer rápido una alineación, para hacer rápido un ajuste, para hacer cualquier cosa, porque ya se vuelven componentes mecánicos, pero que a la final son los que te sirven el día a día para hacer todo lo que tú quieras.
Entonces mi calidad de vida mejoró de sobremanera el momento que yo realicé la amputación. Pablo, y después, ya hablando de tu carrera deportiva, tú dices después obviamente que ya empezaste más de fondo cuando estabas en la universidad, después nació tu hijo y empieza toda tu carrera y lo que conocemos también de todo lo que has participado a nivel individual y representando al Ecuador también. Por ahí también tenemos algunas medallas y no sé, quisiera conversar un poco también de eso. ¿Cómo ha sido ese camino también para ti de empezar en el deporte, en el triatlón, que es muy complejo, que es ciclismo, natación y correr? Y de todos los logros que has tenido, para ti, ¿cuál es el más significativo, el que más te ha llenado? Bueno, yo creo que el más significativo fue cuando me arriesgué a hacer algo diferente y fue la primera vez que competí un Ironman en relevos. Porque sí, bien es cierto, este fue la primera medalla de ese Ironman. Y claro, fue en relevos, yo hice la natación, fueron 2 kilómetros de aguas abiertas y lo entrenamos día y noche. Me acuerdo que mi esposa me iba a contar las vueltas que dábamos en la piscina para poder ir sumando los metrajes y tratar de ver en qué tiempo iba a terminar la carrera, porque yo me enfocaba mucho a carreras de piscina, de máximo 200 metros. 400 metros en combinado, por ejemplo. Ujú. Pero ya el momento que dices voy a nadar 2 kilómetros en el mar, ya el tema cambia y muchas Claro. veces no te das cuenta a qué te estás enfrentando, o las marea y condiciones que están fuera de tu control porque estás en un ambiente completamente distinto a estar parado. Y a la final de cuentas eso es lo que le hace bonito y le inyecta ese sabor al deporte que tú haces y que amas. Y en realidad para mí el tema de la natación era lo más interesante. Aparte, hay muy pocas personas que nadamos aguas abiertas con una amputación o personas que nos arriesgamos a hacer natación con una En discapacidad Ecuador en eres aguas el único. abiertas. Aquí en el país, en el tema de natación, somos bastantes. ¿Ah, Con bastante son? amputación, somos algunos, no te podría decir bastantes, pero sí estaremos unas 7 8 Pero neto de personas natación. dentro de natación que hacemos aguas abiertas y que nadamos. Pero ya en el tema del triatlón, del paratriatlón, yo soy aquí el único que tiene ranking mundial. Entonces ese ya es el segundo punto. Cuando logré ir a primero obtener mi ranking regional aquí en Bogotá, que fue justamente esta medalla, y quedé tercero en esta carrera y fue el triatlón de Bogotá en donde me pudieron clasificar y obtuve mi ranking PTS 2 a nivel regional aquí en Latinoamérica. ¿Qué año fue Y eso? esto fue en el 2018. Ajá, Ok. en Bogotá. Pero lo simpático fue que con esto yo obtuve una carta para viajar a mi primera Copa Mundo. Y mi primera Copa Mundo fue en 2019, me acuerdo que fue el 16 de marzo del 2019, y obtuve mi primer ranking mundial. Y ahí fue cuando ya me pudieron nombrar como deportista paralímpico. Porque si yo no estoy clasificado y no tengo un ranking mundial, soy una persona con discapacidad que hace triatlón. Ya está ahí, Ya como está a nivel ahí. amateur, pero después, claro, Exacto. ya te da ese ranking para paralímpico y poder incluso llegar a los Juegos Paralímpicos. Exacto. Y tiene chance para los Juegos de Tokio? A ver, para Tokio ya no. Hay que ser muy honestos. Para Tokio Ni eh, por carta de invitación. hay las wheelchairs, pero estamos con el tema que nos cerraron esta última temporada viajes. Teníamos Copa Mundo en Estados Unidos en marzo de este año. Teníamos que viajar a Italia igual para mayo. Y todo ahorita está cerrado. Entrar a España, entrar a Europa está complicadísimo, no hay cómo. Claro. Y Estados Unidos ya nos cancelaron. Entonces, las dos carreras importantes que teníamos para poder hacer los puntos necesarios para que nos llegue la carta de invitación se cerraron por completo. Entonces, ya ahorita yo estoy mentalizado más a lo que se pueda dar a nivel nacional, a lo que se pueda dar a nivel local y enfocarnos a hacer un buen ciclo paralímpico para Francia 2024. Y ahí es cuando muchas inquietudes también se abren y me dicen, pero ¿ya cuántos años tienes? Yo digo 36, 37 ahora. Y en 4 años, ¿cuántos años vas a tener? Pero Allá, en cambio yo 41. me doy cuenta y ahí es cuando las personas que no saben mucho del deporte adaptado no conocen que el deporte adaptado es un deporte muy longevo, porque no nos clasifican por edades, sino nos clasifican por temas de discapacidad. Entonces yo voy a competir contra personas que sean de la misma edad mía o que sean más jóvenes, pero que tengan la misma dificultad en el tema en el tema funcional. Entonces varía muchísimo cómo se vaya a ir trabajando. Entonces yo creería que el último chance de poder llegar a unos Juegos Olímpicos sería en Francia 2024. Estamos a 3 años. Hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo esto, pero también hay que tomar en cuenta que nosotros empezamos tarde y aquí en el país todo el deporte adaptado está muy retrasado.
Es verdad. Y te quería Entonces, consultar justamente eso, ahorita que topas ese tema, o sea, ¿qué sientes, en qué está fallando el Estado en este caso en otorgarle a los deportistas mayores facilidades para que puedan desarrollarse, sobre todo las personas que son, que tienen discapacidad? bueno, yo creo que hay mucho apoyo. Hay apoyo de parte de la Secretaría estos últimos años. Sí ha habido eh, deportistas que han salido, que han conseguido logros, no en la cantidad que se debería, pero yo creo que también es un problema de lado y lado. El tema político, gubernamental, pero también el tema familiar y de personas con discapacidad. ¿A qué me refiero con esto? Y aquí, como tú ves, yo tengo bastante apoyo, pero hay muchas personas con discapacidad que no tienen el mismo apoyo de sus familias. Y lo que hace la familia es tratar de limitar a la persona con discapacidad y es, oye, pero si ya no tienes una pierna, cuídate, trata de evitar hacer esto. Tengo amigos muy cercanos a mí que les digo, vean, vamos a caminar en el parque de la Armenia, vamos a correr en el parque de la Armenia con amputación. No, pana, no puedo correr porque la rodilla ya es la única que tengo. Puede que tengan razón, pero no tratan de hacer algo distinto teniendo cuidado. Problema de mentalidad. Entonces, discúlpame la palabra, pero muchas veces es una tara mental. Es Mm. una tara mental y muchas veces viene de las mismas familias. Las familias con personas, con personas con discapacidad limitan mucho a la persona con discapacidad. Entonces, eso yo creo que en mi caso no se ha dado y ha sido porque también soy bastante rebelde y bastante renegón de muchas cosas. Y eso a mí me ha permitido conseguir lo que quiero, lo que necesito, lo que tengo. O sea, si se me mete entre ceja y ceja que tengo que buscar un implemento de alguna manera, me lo consigo y trato de hacerlo. O sea, obtener un pie de correr no es fácil. Y muchas personas con discapacidad me dicen, bueno, es que vos has de tener plata para comprarte la prótesis. Nadie sabe que nunca me he comprado un pie de correr, sino que yo he trabajado mi enfoque deportivo de diferente manera, tratando de llevar a ser una marca ahora el tema de Pablo Vallejo, Ujú. y que las empresas regresen a ver como marca personal a través de redes sociales y que digan, no, listo, este man quiere hacer algo distinto, tengan los implementos. Exacto. Y recién acabaste de firmar con una marca Jan, que me indicabas la bicicleta. Sí, sí, sí. Entonces, claro, con Giant es ahora Giant Leaf, es mi nuevo patrocinador del tema de ciclismo. Estoy corriendo para esta marca importante de bicicletas a nivel mundial. Y bueno, es una empresa multinacional muy grande que se llama el Grupo Ortiz, que son los dueños de los hipermercados Coral y todo esto Ujú. en Quito. Ellos manejan también esta marca de ciclismo y tienen una tienda que se llama Bike Shop Ecuador aquí en el Valle, en Cumbayá tienen su tienda y con ellos estamos ahora ya enfocados en el deporte, en el tema del ciclismo. Y bueno, veamos qué es lo que pasa, porque también como deportista paralímpico, si yo quisiera, me podría enfocar en el triatlón, pero también podría hacer dedicarme a otra disciplina que sería, ponte solo el ciclismo. Ujú. Entonces, ¿quién quita que haga un ciclo paralímpico netamente de ciclismo de ruta Claro. o de alguna otra modalidad de bici? Entonces, eso estamos todavía madurando y viendo qué hacer. Claro, es una posibilidad, obviamente, que podrías abrirte más adelante. Y me comentabas también, que eres ingeniero geógrafo y también trabajas en ese sentido. ¿En dónde trabajas? Bueno, nosotros tenemos una empresa familiar que se llama Representaciones Hidrocentro. Yo tengo mi empresa que se llama Innovagua con mi esposa. Somos un grupo empresarial en donde nos dedicamos a todo el tema de manejo de agua potable, alcantarizado y riego. Entonces trabajamos con muchas empresas públicas, privadas, pero lo que más a mí me ha motivado y me ha enfocado es el manejo de micro y macro medición de agua. Entonces yo tengo una especialización en el tema de metrología legal de volumen. Ya son temas técnicos, Claro, son temas ya así muy de fondo. que uno ya no va a entender si que no es Sí, explicar ahí más a fondo. sí, sí, sí. Pero como te digo, ahí estamos más enfocados en el tema deportivo y en que ustedes conozcan un poco más de mí, ¿no? Claro, y combinas esas dos partes. ¿Por qué no es posible, en tu caso, vivir solo del deporte? El deporte debería tener primero estar dentro de un plan de alto rendimiento muy alto, porque aquí la Secretaría del Deporte maneja como tres gamas de, Claro, de la división te del categorizo. plan de alto rendimiento. Entonces, el primero, que sería el más top, es cuando tienes una beca deportiva y tienes todas las cosas, pero para tener eso tienes que haber tenido algún resultado.
Entonces ahí es cuando yo discrepo mucho con ellos, porque siempre lo que quieren es cosechar cuando no han sembrado. Y muchas de las personas, como ponte el caso de Glenda Madejo, nadie sabía qué había hecho durante muchos Claro, años. y tuvo Hasta que que un ganar y ahí le apoyaron. resultado, y ahí le apoyan. Exactamente. Exactamente. Entonces ahora yo estoy en un proceso en donde estamos dentro del plan de alto rendimiento, pero como apoyo para competencias internacionales. O sea, no te da mensualidad. Entonces no me da una mensualidad. Entonces yo ponte, no podría vivir del deporte ni de chiste, porque bien es cierto, a mí tengo mis auspiciantes, uno de esos también es el tema de mis prótesis. Aquí está justo mi pie de correr, es Ottobock, esta casa comercial alemana multinacional que conmigo ha sido incondicional en estos últimos años, en estos últimos 3 años, y tengo firmado un convenio, ponte con ellos para 2 años más. Y lo interesante ha sido que yo no les puedo pedir a ellos plata, porque ellos me están entregando equipos. Claro. Y las piernas y las prótesis, o sea, tener una rodilla de este tipo ya es un montón de recursos que yo debería invertir para tenerlos. Entonces ahí se ve cómo me apoyan, pero a la final tengo unas piernas increíbles, pero muchas veces necesito también dinero y tienes que tener los recursos para poder sobrevivir. Claro, total. Entonces ahí es cuando te toca seguir trabajando y te toca ver cómo sales adelante en el tema económico ya de otras formas, ¿no? Claro, Pablo. Ahora, para finalizar, tengo todavía unas 3 preguntas. Antes, obviamente, quisiera que dejes un mensaje al final, pero quisiera preguntarte si es que tuvieras la oportunidad de cambiar algo de tu vida en este momento, algo que te pasó, ¿lo cambiarías? Y sabes que algún momento en una reunión familiar o alguna vez que yo estaba aquí con mi esposo, porque nos gusta bastante conversar en la sala mientras ha pasado este tema de la cuarentena, y yo creo que la decisión de haber hecho el injerto halogénico que te contaba, el cambiar el hueso, Sí, y haber hecho este injerto de rodilla para tratar de salvar la pierna, mi nivel de amputación hubiera sido diferente si es que hubiéramos entrado directo desde el inicio de mi detección del tumor y ir por una amputación. No sé si me comprenden. Posiblemente no haber hecho todo el proceso de tratar de salvar la pierna, ujú. sino ir directo a la amputación. ¿Por qué? Porque mi rodilla era buena, mi rodilla estaba intacta, el tumor estaba bajo rodilla. No agotar hasta Entonces, el último posiblemente, recurso. claro, mi familia quiso agotar hasta el último recurso para tratar de salvar la pierna, pero por ese motivo me tuvieron que desarticular rodilla, hacer el injerto se rechazó y por eso la amputación después fue sobre rodilla. Y el hecho de tener ya tu articulación ya cambia por completo todo. Y yo ponte, soy un PTS 2 en el tema para triatlón, posiblemente si tuviera mi rodilla yo fuera un PTS 4. Y correr con rodilla cambia todo, porque como tú ves aquí, yo para correr uso esta articulación, mientras que tengo amigos que usan solo el pie de correr, porque el arco de la prótesis suple el tema de los gemelos, pero nada más. Entonces, solo el hecho de tener la rodilla es algo diferente, es otra cosa. Entonces, yo creo que posiblemente esa decisión la reversaría. ¿Qué le dirías a tu yo de 16 años o de niño? Chuta, que fue bien, bien, como diríamos en el ámbito deportivo, bien ñecoso, con mucho ñeque, porque en realidad yo tenía muchos miedos, pero yo sabía que ponte si yo me quebraba o yo estaba mal, la que iba a sufrir mucho más era mi mamá. Entonces yo trataba mucho de estar tranquilo, calmado, de sobrellevar las cosas. Había muchas cosas que me tragaba y por eso creo que también se me han olvidado momentos, pero así era justamente por eso, para tratar de que mi mamá no sufra lo que ella estaba sufriendo más de lo que ella sufría. Entonces creo que sí le diría que fue muy fuerte. Bien, Pablo, y para finalizar, te quiero pedir un mensaje a la gente que muchas veces nos limitamos por A o B situación y no vemos quizás más allá. Hay que correr siempre riesgos, hay que perseverar, hay que ponerse a las adversidades y muchas veces por nuestra mentalidad, así no tengamos alguna discapacidad, nos limitamos. Y hay algunas personas que tú, como comentas en este caso, tienen problemas similares a los tuyos que sufrieron así y también se limitan mucho en ese sentido.
¿Qué le dices a la sociedad? ¿Cuál es tu mensaje con todo lo que has hecho, que realmente es bastante admirable? ¿Qué le dices a ellos y qué le dices a las personas que quizás puedan ver esto en algún momento, algunos niños, algunos jóvenes y que estén por una situación igual o similar y que quizás se les pase por la cabeza muchas cosas? ¿Qué les dices a ellos? Bueno, primero yo quiero agradecerte por el espacio, por la visita también. Y bueno, yo creo que lo principal que puedo recomendar a las personas y a esta sociedad es que hay que trabajar en equipo. Primero, sin ningún tipo de celo profesional ni ningún tapujo. Porque muchas veces aquí en el país todo lo que yo conozco no quiero transmitir al resto para que vea cómo se las consigue. Y eso creo que es un limitante muy grande que tenemos como sociedad y como país. Entonces, si yo tengo el conocimiento para que una persona con una amputación pueda correr y en realidad se vuelva una competencia sana conmigo, lo voy a hacer. Porque creo que de eso se trata, tratar de transferir ese conocimiento y ese know-how al resto de personas. Pero en realidad, yo lo que les invito a las personas que nos están viendo ahora es a que empiecen a creer en sí mismos, empiecen a crecer y a creer en que todo es posible y que más que nada se enfoquen a vivir con menos límites y más sueños, porque creo que esa es la clave. Los sueños son herramientas que se las tiene que ir trabajando el día a día para que se vuelvan realidad. Entonces, a darle duro, que esa es la clave. Muy bien, Pablo, muchísimas gracias también por habernos recibido. Ha sido un gusto tenerte en Pasión Muchas desde las gracias. gradas y a toda la gente un gran abrazo y será hasta una próxima. Muchas gracias.